Los agentes de inteligencia artificial tienen un gran potencial en las empresas. Pueden automatizar procesos, optimizar tareas. Pero esto no viene sin riesgo. El día de hoy hablaremos de los problemas que tiene implementar o desarrollar agentes de inteligencia artificial, como también qué podemos esperar de esto y posibles soluciones para el futuro. No te pierdas este capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios, el podcast semanal donde hablamos de tecnología e inteligencia artificial. Bueno, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos a hablar de la realidad de tener agentes en una empresa, ¿cierto? Muchas empresas hablan de, oye, yo quiero tener un agente, quiero mejorar mi productividad, pero hay ciertas cosas que de repente no se consideran, ¿cierto? Ciertos problemas que de repente las empresas se encuentran. Entonces, no sé si te gustaría hablar un poco de, a grandes rasgos, del tema agéntico a nivel de empresa y podemos Sí, empezar a hablar de los problemas. exactamente. O sea, la palabra agentes hoy día se ocupa mucho. Es una buzzword en el mundo corporativo. Eso quiere decir que todo el mundo la ocupa para parecer un poquito más inteligente, más sofisticado. La gente dice, yo quiero un agente, sin saber realmente qué es lo que estás queriendo hacer. E incluso algunos productos te dicen que tú estás haciendo un agente cuando estás haciendo algo que probablemente podías hacer hace mucho tiempo atrás, pero que ahora se llaman agentes porque suena mejor. Claro, ¿Ya? Entonces, voy a partir un poco como seteando un poco cuál es la cancha para este término, claro. ¿ya? En general, cuando uno habla de agentes, está hablando de alguna inteligencia artificial. Hoy día se entiende que es la generativa, que es decir, que yo converso directamente con esta inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a tomar acciones a propósito de lo que yo le dije. Ya vamos a ver un ejemplo inmediatamente con algo que se llama Deep Research, pero hoy día se entiende eso, ¿ya? Nosotros hicimos todo un capítulo relacionado a la definición de agente y qué implicaba y otras cosas más que algunas veces se van a volver a repetir, pero hay otras que no. Y ese episodio lo vamos a vincular abajo para que puedan tener todos los detalles, pero el concepto de agente es mucho más viejo que lo que estamos viendo ahora. Pero hoy día, momento 2025, la gente lo entiende mucho como esta capacidad de conversar con la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial de alguna manera tome tu pedido y lo vaya a resolver en algún lugar. ¿Ya? ¿Te puedo mostrar un ejemplo? Sí, adelante, por favor. Ya. Entonces ahora vamos a mostrar la pantalla y esto es solamente para la gente que esté viéndolo en video, pero yo se los voy a describir a los que no. Entonces ahora voy a abrir acá ChatGPT y lo que voy a hacer es pedirle una investigación de mercado sobre alguna categoría. ¿Ya? Perfecto. Yo creo que voy a ocupar la del café, que fue la que ocupamos cuando vino Luciano Castellucci. Perfecto. Luciano Castellucci, para los que no han visto ese episodio, es un experto en branding y hablamos de ese tema en específico. Y vamos a ocupar esto mismo para darle continuidad a ese ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de algo que se llama Deep Research. ¿Ya? Y vamos a ocupar como caso lo mismo que vimos con Luciano Castellucci hace unos capítulos atrás, que es un experto en branding. Y vamos a investigar la categoría de Nescafé. Perfecto. ¿Ya? Para dar un ejemplo, para que sea más o menos coherente con lo que vimos la otra vez. Entonces le vamos a pedir de que vaya a investigar sobre esa categoría, que escriba un resumen sobre el estado de la marca en Latinoamérica y que se enfoque en cliente, competencia y consumidor. Dentro de las herramientas voy a seleccionar una que dice acá Run Deep Research, ¿ya? Investigación profunda, me imagino que lo voy a traducir en español, ¿ya? O investigación detallada. Y lo primero, y aquí esto es importante como en el tema de los agentes también, lo primero que hace es de vuelta preguntarme algunas cosas, ¿ya? Perfecto. Y esto lo vamos a hablar más adelante, pero es la planificación. O sea, Ya. en el fondo está determinando, antes de llegar y hacerme Claro. caso, va a decir, oye, esto en realidad yo necesito estar seguro que es esto lo que voy a Claro, empezar a hacer. son preguntas aclarativas de al final para poder lograr mejor el resultado. Lo mismo que uno esperaría de una persona si yo le doy indicaciones, que me diga, oye, se me ocurren un par de maneras o un par de cosas que me estás pidiendo, te refieres a esto o a esto. Entonces, no siempre te los va a pedir esas preguntas aclaratorias, pero usualmente en Deep Research, cuando trata de hacer la planificación, se va a dar cuenta que usualmente necesita información adicional, a menos de que el prompt sea muy bien hecho. Perfecto. Entonces me estaba preguntando, dentro de esas preguntas, me preguntó, por ejemplo, en qué países quiero de Latinoamérica hacer el estudio, si quiero un enfoque más centrado en café soluble o cápsulas u otra parte de la línea. Perfecto. Eso me parece una muy buena pregunta. Sí, claro. Después, si quiero una comparación con marcas locales, globales o ambas. Y después, si quiero un análisis más quali o más quanti. Entonces, le voy a pedir más quali. Perfecto. ¿Ya? Porque es un tema de branding, entonces estamos en una etapa como un poco menos quanti. Y ahora me dice, perfecto, voy a empezar a investigar este tema
y empieza a mostrarme una cajita que dice Starting Research. Perfecto. ¿Ya? Vamos a ver que esto durante El capítulo. el capítulo va a ir avanzando porque esto es lento, ¿ya? Pero cuando avance va a irme mostrando en el fondo que va a empezar a tomar acciones a propósito de esto, Claro. ¿ya? Otro ejemplo de este mismo tipo de cosas es también existe otra herramienta que se llama Perplexity. ¿Y por qué les quiero mostrar Perplexity? A pesar de que es el mismo caso, que Perplexity es un poco más rápido. Claro. Entonces nos va a permitir, y también es mucho más transparente con lo que está haciendo. Mm. Entonces, por ejemplo, acá, ya apenas le escribí el prompt y le pedí que fuera en Research, me dice, voy a tomarme unos minutos para buscar las fuentes, los datos, etcétera. Claro. Pero ya empieza acá me pone un puntito y empieza a describir la lógica, ¿ya? Por ejemplo, para abordar tu consulta primero debo entender este contexto. Y va y busca en un buscador, Sí, presumiblemente como Google, Bing, palabras como Nescafé, estado de la marca en Latinoamérica, Nescafé Latam Market Share, posicionamiento Café Latam. Entonces, estaba empezando a hacer acciones a propósito, planificó en el fondo acciones a propósito de lo que yo le dije. Claro. ¿Ya? Entonces, a esto nosotros le llamamos un comportamiento agéntico, en el sentido de que no fue solamente como llegar y responder con lo que estaba en el modelo, no fue como simplemente a buscar en lo que fue entrenado respecto a la marca Nescafé, sino que decidió, oye, yo para esto necesito ir a internet, revisar ciertas fuentes, de esas fuentes tengo que volver a desprender información. Después, a propósito de este análisis, quizás tengo otras dudas y voy a seguir sucesivamente en esta iteración constante hasta que pueda resolver el objetivo del requerimiento inicial. Claro, ¿ya? que en este caso no es solamente el tema de ir a buscar la información, sino también analizarla en estricto rigor. Claro. ¿Cierto? So, por ejemplo, ahora volví a mi ventana de ChatGPT y ya empezó a hacer esto y me va diciendo algunas cosas que está haciendo. Entonces, por ejemplo, me dijo, oye, estoy identificando algunos competidores de café soluble como tal y tal marca, y buscó eso en internet. Dijo, oye, ahora acabo de ver esto, entonces déjame tratar de entender un poquito más las marcas de México. Ya, perfecto. En café mexicano existen algunas marcas locales como Café Águila Roja, no tenía idea. Ahora voy a buscar en Colombia. Ya, perfecto. Ahora busqué en Colombia y me doy cuenta que quizás acá en el café está un poco atrás. Me asumo que por la cultura cafetera y las personas de Colombia me podrán validar. ¿Ya? Entonces, ahora está analizando ciertas marcas y vuelve, y va y vuelve, y va y vuelve. O sea, que en el fondo es un poco la lógica que uno haría si estuviera haciendo este informe 1. Claro. Pero igual es impresionante que un modelo haga este orden. Por ejemplo, ahora saltó a Argentina, ¿ya? Y probablemente después en algún momento va a ir saltando a otro país, los va a consolidar, etc. Claro, además de la velocidad, digamos, porque nosotros no podríamos hacerlo tan rápido. Esto debería demorarse entre 5 y 20 minutos, probablemente. Sí, pero el Brexit es mucho más rápido. Sí, es verdad. Quizás hasta terminó ya. No, aún no ha terminado. Y en cambio, ChatGPT, en particular lo yo tiré ahora con el modelo O3, Sí. eso se va a demorar unos 10 minutos. No, ¿ya? claro. Entonces, ese también es un punto importante. Los agentes generalmente tienen autonomía para poder resolver esto. No me están preguntando a cada rato si necesito cierta información, no me están pidiendo permiso, o me están pidiendo que yo vaya a un sitio web. Están autónomamente resolviendo la tarea desde el comienzo de la solicitud hasta cuando ya llega el informe. Sí, dentro de sus restricciones, porque nos han preguntado de repente, oye, ¿cómo lo hacen con las páginas que tienen requerimiento de suscripción o tienen estas cosas? Obviamente no pueden entrar esa información de manera directa. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora como para poder hablar de la realidad de este tema? Es que hay que empezar a dividir un poco qué es lo que necesita hacer un agente. ¿ya? Perfecto. Ahora lo hablamos a grandes rasgos, hicimos esta introducción, pero el agente tiene que hacer y tiene que preocuparse de varias cosas para funcionar, ¿ya? O las compañías que desarrollan agentes, mejor dicho, ¿ya? Y hay un framework que la consultora BCG, Boston Consulting Group, sacó hace relativamente poco, que lo encontré muy bueno y entonces se los copié. ¿Ya? Pero lo estoy atribuyendo, ¿ya? Y acá lo puse en pantalla traducido al español y básicamente ellos tienen 6 dimensiones para poder analizar lo que debería en el fondo de alguna manera un agente hacer bien para poder cumplir su misión.
¿ya? Y vamos a ocupar este ejemplo que acabamos de ver de Deep Research para ir profundizando Perfecto. en estas dimensiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera habla de razonamiento y planificación, que fue esto que vimos al principio cuando yo le hice la solicitud, y inmediatamente después de la solicitud me hizo preguntas, ¿ya? Entonces, en el fondo pensó de cierta manera. Obviamente que pensar, aquí van a venir todos los amigos de ingeniería a pegarme combates, porque esto no piensan. Claro. Sí, estamos de acuerdo que no piensan, pero vamos a hacer esa simplificación para efectos de esto, ¿ya? O sea, de cierta manera como que raciocinia, ¿ya? Claro. Entonces, en realidad, filosóficamente, cognitivamente no lo hace. No hay palabra que puedas usar que no genere que alguien se enoje, Claro. básicamente. Exactamente. Pero básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Es un poco como esa lógica que cuando uno está haciendo una tarea complicada, por ejemplo, cuando uno estaba en matemáticas resolviendo un problema Sí. que le costaba, que es lo que decía, ya, ahora voy a mover el número hacia la izquierda, ahora voy a multiplicar por esto, ahora voy a... Y uno dividía por pasos, Claro. y en realidad el amigo más listo que tenía ahí miraba el problema y decía, ya, esto es x igual a 4. No necesitaba hacer nada. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, que empieza a hacerlo por paso a paso y planifica lo que va a hacer, y ahí es donde nacen estas cosas como las preguntas que viste ahí, o el hecho de que partiera primero con México, porque probablemente la TAM, Claro. lo primero que va a ir a resolver el mercado que quizás te suena más a la TAM, México, ¿ya? Quizás si hubiera sido por tamaño, quizás de pronto decía ya va a partir con Brasil, Claro. ¿cachai? Y así sucesivamente. Entonces hace un raciocinio de eso, ¿ya? Después habla de la autonomía, ¿ya? Que ese es un punto súper importante, porque esto, la idea es que esta gente lo pueda hacer solo, o que pueda resolver una buena parte de eso solo, sin meterme a mí en el medio, a menos que por diseño yo esté pensando en eso, ¿ya? Tercero, durante todas estas tareas, y van a ver que, por ejemplo, en el caso de la investigación que corrimos con el caso de Nescafé, es muy importante. Yo, en la medida que voy obteniendo información, esa información la necesito ir recolectando y después la voy a analizar. Por ejemplo, lo que vimos recién fue a buscar de México. Pero eso no quiere decir que vio México y me entregó el informe de México. No, va a tomar México, va a tomar Colombia, va a tomar Argentina, va a tomar los otros países que vengan después y va a consolidar un reporte completo. Claro. O sea, de cierta manera, tiene que recordar todas las iteraciones que hizo antes por separado, ¿ya? Entonces, memoria y conocimiento es otro punto importante. Claro. Los siguientes puntos son confiabilidad y seguridad. Ya. Eso en el fondo de que... Y esto pasa harto con la IA generativa. La IA generativa se suele equivocar, pero no tiene un grado de confianza alto. O sea, en el fondo como que nunca te va a decir, por si acaso, yo creo que me voy a equivocar, pero la respuesta es esta. No, te dice, la respuesta es esta, con toda seguridad, con la mayor pachorra, con toda la actitud de que efectivamente está en lo correcto, y después tú claramente lo cuestionas y te das cuenta que no estaba, ¿ya? Eso informalmente siempre se le dice que es una alucinación. Sí. De nuevo, es una palabra que muchas personas podrán no estar de acuerdo, ¿ya? Y después, los últimos dos puntos, uno es el de integración y interoperabilidad. Perfecto. ¿A qué se refiere eso? De que esto puede operar con distintos sistemas, con distintos protocolos. Vamos a hablar casi al final de este capítulo de eso. Y sexto, que es un tema súper como naciente, en mi opinión, en temas de agentes. Los agentes hoy día que estamos viendo son agentes conversacionales. Claro. Y como son agentes conversacionales, tienen que de alguna manera tener una comprensión social. O sea, de fondo, si yo le respondo en un tono y estilo diferente, tienen que responder más o menos en ese tono, ¿ya? Claro. Eso me recordó mucho un video que tú me compartiste ayer, que me dio mucha risa, que era del proyecto Astra de Google, sí. ¿ya? Que la persona va caminando por la calle y le dice, por ejemplo, oye, mira aquí mi nuevo convertible, ¿ya? Y es un camión de basura, Sí. y le dice, eso es un camión de basura, ¿ya? y después le dice, mira, acá hay un edificio, y este dice, no, es un poste de luz, ¿ya? Y así sucesivamente le va corrigiendo, pero en algún momento, y la gente hace mucha alusión en los comentarios, se pone como agresivo. Le dice, por ejemplo, mira, hay otro convertible, y dice, de nuevo, eso es un camión de basura, ¿sabes? Entonces ni siquiera es como... Ay, lo siento. No sé si has visto que en ChatGPT siempre debe decir, oye, sí, me equivoqué o estoy haciendo eso. Acá era como el proyecto Astra, era como, no, idiota, es un camión de basura. ¿Ya? Te dije ya. Cero capacidad de captar las señales sociales, digamos, de quizás de un chiste, quizás de... Y eso es súper importante, especialmente cuando tu tono y estilo corporativo está interactuando con el tono de los clientes.
¿ya? Sí. Si un cliente, por ejemplo, se pone agresivo, tu robot no se tiene que poner agresivo. Claro. ¿Ya? Y todas esas señales sociales también son importantes para la parte conversacional, ¿ya? Para los agentes que eran más tradicionales, que eran como más por programación más dura y pura y que no interactuaban con una persona, de pronto no es tan importante. Claro, en especial en Latinoamérica, puntualmente porque hemos hablado en capítulos anteriores de que, puntualmente en el de Bambi, si no me equivoco, de cómo Latam es un país, es una región, digamos, que es muy de conversación por WhatsApp, conversación por audio, Sí. no es tanto de correos formales, ¿cierto? Exactamente. Entonces se dan las instancias para tener estas conversaciones de repente más agresivas, más tristes, más emocionales, digámosle. Claro, y también, también salió en el caso de Zero AI, por ejemplo, que es más voz. En su caso, que ellos decían que Zero AI, para los que no han visto nuestros capítulos hacia atrás, es una empresa que se dedica a, entre otras cosas, a mejorar el tema del agendamiento de hospitales y clínicas, Ujú. ¿ya? A través de agentes, precisamente. Y uno de esos agentes, por ejemplo, tiene que conversar contigo para buscar un espacio en tu agenda y que puedas ir finalmente a visitar Claro. al doctor. Ellos comentaban que hay una diferencia importante, por ejemplo, entre Chile y Colombia, donde Colombia manda 3 veces más audios. Ah, ¿Ya? sí, Entonces, por ejemplo, la manera en que tú contestas y captas las señales de ese audio también son importantes para exactamente. un agente conversacional. Mm. ¿Ya? Entonces, como hay estas 6 dimensiones, de repente uno piensa, no, es que en realidad un agente es conectar cositas e ir a N8N y agregar una parte más del nodo y ponerle memoria y listo. ¿Ya? Claro. Y sí, eso tiene harto valor. Y si mucha de la gente que nos está escuchando ha tenido que hacer un agente así, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que eso es una parte del problema, ¿ya? Que es la parte más técnica. Claro. Hay otras partes técnicas que van a venir ahora y que también son súper importantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema del razonamiento y la planificación, Sí. hay un ejemplo que es el que está ahora en la pantalla a la derecha, que es cuando, por ejemplo, uno va a aplicaciones como de programación, como cuando vimos el ejemplo del capítulo de Byte Coding. Ujú. Ahí en ese capítulo nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, escribirle un requerimiento a un agente que se llama Replit. Sí. Y Replit planificaba, tal como ahora planificó Deep Research, lo que iba a hacer y te preguntaba cuáles eran los siguientes pasos que tú querías confirmar hacer. Eso funciona súper bien, ¿ya? Pero también hay veces que esa planificación y ese razonamiento tú lo ocupas, por ejemplo, para resolver problemas más complicados. Ujú. Acá en la pantalla se ve un poco pequeño, pero básicamente es un modelo que ocupamos que se llama Gemma, que es un modelo abierto relativamente barato de Google, en el cual le pasamos un problema matemático y terminaba confundiéndose entre medio porque no era capaz de poder entender bien los pasos de su propio razonamiento. Claro. ¿Ya? Entonces, en la medida que se van sofisticando los modelos, esto suele ser menos problemático, porque por ejemplo O3 no le pasa tan seguido No, como claro. a Gemma, a Gemini Flash le pasa más seguido que a Gemini Ujú. 2.5, entonces este es un paso que se determina mucho con la sofisticación del modelo, pero también, y lo vamos a hablar más al final, esto implica los costos. Mientras tú quieras, la manera de bajar esto es poniendo Ujú. más plata. Claro. Porque mientras pagas más modelos más sofisticados, terminas subiendo en esta variable de que hace mejor razonamiento y mejor planificación. Claro, o un poco lo que pasa con estos superagentes como Manus que hemos hablado en su minuto, Ujú. que al final tienen como un modelo que lo único que hace es la parte de razonamiento y después se lo pasan a otro modelo que le empieza a hacer los Claro. pasos y después ese modelo lo separa en tareas porque no puede hacer, por contexto, por límites del modelo, ¿cierto? No puede hacer tareas durante 8 horas. Entonces lo separa en, bueno, esta tarea la voy a hacer en 30, 40 minutos, ¿cierto? Y hago solamente esa y después paro y eventualmente parto de nuevo, digamos, y como que voy haciendo ese proceso y eso es carísimo. Si ustedes entran a Manus ahora, pueden comprar los créditos. Es otro nivel de costos comparativamente a lo que sería un ChatGPT. Estamos hablando de los cientos de dólares Claro, exactamente. mensuales o por tareas. Por tarea. Sí. ¿Ya? Entonces, después viene otra cosa muy similar a lo que hablaste ahora, que tú hablaste, por ejemplo, de cuánto tiempo se puede demorar haciendo Ujú. algo, ¿ya? Y eso es la autonomía en la ejecución, ¿ya? Perfecto. Y en la autonomía de ejecución hay varios puntos, y acá este es un problema súper real de los agentes, súper tangible, que no está 100% resuelto y que Ujú. siento que la gente habla demasiado poco, Mm. que es el tema de que cuando yo le estoy hablando a los agentes tienen que determinar qué herramienta van a ocupar. Claro. ¿Ya? Y para esto quiero traer un ejemplo de una persona, por ejemplo, que quiere hacer una hamburguesa. ¿Ya? Y para hacer una hamburguesa, supongamos que ahora nuestra tarea es hacer una hamburguesa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir a obtener los ingredientes, ¿cierto? Mm. Entonces, quizás vamos a ir a un supermercado, quizás vamos a pedir en línea y vamos a ir a recolectar esos ingredientes. Ya, perfecto. Los tenemos todos recolectados, vamos a la cocina y después hay que preparar esos ingredientes. Claro.
¿ya? Entonces, por ejemplo, si trajiste tomates y están enteros, hay que cortarlos, ¿ya? Y después que ya tienes preparados los agentes, tienes que empezar, o sea, preparados los ingredientes, Ujú. tienes que empezar a hacer el plato, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Después montarlo, servirlo y después, idealmente, limpiar, ¿ya? Y hacerte cargo de todo el proceso, digamos, no solamente de comer, ¿ya? Entonces, todas esas tareas, toda la primera parte que hablamos recién es el momento de planificación. Claro. Pero después de la planificación yo tengo que empezar a ejecutar y cuando ejecuto tengo que decidir qué herramientas voy a ocupar. Por ejemplo, si yo veo un tomate entero y sé que lo tengo que dejar en rodajas, tengo que decidir que dentro de todas las herramientas que tengo en mi casa, tengo que tomar un cuchillo y cierto cuchillo funcionan ligeramente mejor aún Claro. y tengo que cortarlo de cierta manera. Entonces tengo que elegir apropiadamente el uso de la herramienta. Que para nosotros es obvio, es como, Sebastián, ¿cómo no vayas a saber cortar un tomate? Ya. Claro. Pero para el caso de los robots o de los agentes, Ujú. esto no es tan obvio, ¿ya? En algunas ocasiones. Por ejemplo, acá en la pantalla, ahora tengo un ejemplo exitoso a la izquierda, donde dice que lanzó OpenAI hoy y lo que detectó la gente fue que tenía que ir a buscar en internet eso, Ujú. ¿ya? Porque probablemente detectó de que hoy era Claro. algo em, Actualidad. de actualidad, Ujú. exactamente. Y por lo tanto no lo iba a tener el conocimiento natural de su modelo, lo tenía que Claro. ir a buscar, ¿ya? Pero al lado tengo un ejemplo que falló, que a mí cuando falló me sorprendió mucho, que yo le dije, por ejemplo, crea la imagen de un paisaje surrealista. Ujú. Cuando yo te digo crea una imagen y dentro de tus herramientas tienes a la mano un modelo de creación de imagen, debería ser como obvio que vas a crear, Esperarías. ¿ya? Pero en este caso no lo hizo, ¿ya? Y a pesar de muy obvio que estaba ahí, no está escrito mal, dice crea una imagen de un paisaje Claro. surrealista, lo que hizo fue decirme, mira, si tú lo quieres crear en un modelo, Claro. haz esto, ¿ya? Entonces hay un grado de falla y eso fue con un modelo razonador, entonces aún así me sorprendió aún más. Claro. Y de hecho, lo hemos visto harto cuando nos toca hablar con empresas. Y es un ejemplo que la gente siente, o sea, lo asocia mucho a su día a día, digamos, de que le piden que haga algo y el modelo dice, sí, si quieres hacerlo, hazlo de esta manera, ¿cierto? Es como, oye, por favor, no sé, te va a pasar un Excel, haz esto con el Excel, ya quita la... y te dice, bueno, para quitar los duplicados tienes que ir acá a hacer esto, es Claro, como, no, yo quiero que lo hagas tú. Y usualmente en ese como, quiero que lo hagas tú, el modelo lo hace, ¿ya? Y ellos no sabían o no entendían o pensaban que era un tema de prompting. Y no necesariamente un tema de prompting, sino un tema de que las herramientas no son 100% o los modelos no eligen 100% de las veces la herramienta correcta claro. y tienen como esa pequeña falla de, no, si la pregunta está bien, pero lamentablemente no es un 100% de probabilidad, entonces si le preguntas de nuevo probablemente lo va a hacer. Sí. ¿Cierto? Es solamente volver a intentar, no es que el modelo no pueda. Claro, y no que tu prompt esté particularmente malo. Exactamente. Obviamente siempre hay señales que si, por ejemplo, tú puedes decirle, oye, cada vez que yo te hago una pregunta de código, ejecuta el código Claro. ocupando Code Interpreter. O sea, en el fondo puedo aumentar un poco esas probabilidades, pero aún así nunca voy a poder corregir eso, Claro. ¿ya? Y eso está un poco medido, ¿ya? En la pantalla ahora tenemos una prueba que es de Berkeley, de la Universidad de Berkeley en California, en Estados Unidos, que lo que ha hecho esto es poner varios modelos, algunos específicamente diseñados para el uso de tareas, y van a ver si, por ejemplo, estos modelos logran, en una iteración que se llama single Claro. turn, en el fondo detectar ante cierto palabra, cierto, en el fondo, petición, Ujú. que es como, puede ser obvia, digamos, que el modelo necesita ocupar esa herramienta, Ujú. si efectivamente la ocupa o no. Claro. Por ejemplo, ahora lo de las imágenes. ¿Cuántas veces que yo le pedí crea una imagen, efectivamente gatilló el modelo de Claro. imágenes? ¿Ya? Y se mide ese porcentaje. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nos muestra de que en el mejor de los casos llega a un 84%. ¿Ya? Uf. En esta dimensión que es como que ve varias cosas, ¿ya? Para esa métrica en particular, que es solamente un turno, hay algunos que llegan hasta 88.75, ¿ya? O sea, de fondo, tienen que pensar que en el mejor de los casos, una de cada 10 veces no se va a entender lo que ustedes dijeron. Claro. Entonces, si se tienen que entender el 100% de las veces, ya partieron con algo que no va a poder resolverlo el 100% de las veces. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le dices eso a alguien que te quiere comprar un agente, ya se pone como un poco más a la defensiva. Sí, claro. Y empieza a pensar de que eso puede ser un problema del proveedor o puede ser un problema de la tecnología. Y en realidad esto es un problema del estado actual de la tecnología. O sea, en Exactamente. el fondo, el proveedor que te venga a decir que 100% de las veces va a poder ejecutar esto, te está mintiendo. ¿Ya? Hay veces que tú podéis bajar esto con algunas otras cosas. Podéis dejar un backup. Oye, si de alguna manera se detectó que esto no estaba pasando,
mueve este caso hacia otro lado, o trata de hacerlo con una herramienta que no sea generativa. O sea, en el fondo hay maneras de compensar un poco esto y de poder atajarlo, pero así como viene no se puede resolver más Claro. de 88.75% de las veces. Sí, y ahí es importante también recalcar el tema de que uno puede tener agentes con varias herramientas y eso también afecta un poco el resultado del modelo. Claro, vamos a ¿Cierto? hablar de eso también. Deja ver. Sí, precisamente venía después. Gracias por el palo blanco. ¿Ya? Cuando un agente tiene varias herramientas disponibles, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un agente que va a ir a mi base de datos y va a hacer acciones con mi base de datos, Ujú, cada una de esas acciones tienen que ser definidas por separado. ujú. Por ejemplo, va a ir a consultar productos en mi base de datos, va a ir a consultar clientes en mi base de datos, que son otra tabla distinta. Claro. Va a ir a buscar, va a escribir cierta información sobre el cliente. Entonces, no solamente la va a consultar, la va a escribir. Claro. Todo eso son herramientas. Entonces, volvamos al ejemplo de la cocina. Si yo estoy en la cocina o viendo este problema de poder hacer una hamburguesa desde Claro. cero, ¿ya? Yo tengo que, a mi disposición, tengo que tener varias habilidades. Por ejemplo, oye, quiero ir al supermercado. Ok, tengo que conducir, Claro. ¿ya? Después tengo que saber cómo pagar, Ujú, tengo que saber cómo recolectar. Claro. Eso solamente en el supermercado. Después en la cocina tengo que saber cómo cortar, tengo que saber cómo mover objetos, tengo que saber cómo botar a la basura. Claro. Tengo distintas herramientas a mi Ujú. disposición más allá de mi cerebro. Porque mi Claro. cerebro puede decir, oye, lo mejor que tienes que hacer ahora es cortar. Ya, pero alguien tiene que cortar, po. Entonces, ¿qué pasa? Los modelos de lenguaje son la voz. Es como, sí, tienes que cortar. Y después alguien tiene que agarrar ese cuchillo y Claro. preparar el alimento. Como la voz interna. Claro, Como cuando, estos pensamientos intrusivos. claro, cuando uno está en la cama y dice tengo que levantarme, y es como si tienes que levantarte, y ya uno está echado. Sí, y no haces la Y no acción. lo haces. No haces la acción, ya. Exactamente. ¿Y qué pasa? Lo que está súper comprobado es que en la medida de que tú coloques más posibilidades, o sea, por ejemplo, la misma persona tiene que decidir ir en el auto, tiene que recolectar, tiene que preparar, etcétera, hace que sea menos probable que ocurran esas acciones, porque Claro. se confunde entre cuáles necesita en este momento. Claro, porque cuando vas a cortar un tomate, después si uno tiene disponible, por ejemplo, el auto, el modelo podría decir, ¿sabes qué? Voy a comprar tomates que están cortados. Claro. Podría hacer procesos que de repente tú dices como quizás no es lo óptimo, pero dado que está disponible, quizás definió que era la mejor opción por ese motivo. Claro, por ejemplo, yo la otra vez vi una persona que estaba ocupando un protocolo de MCP Ujú. y dentro de sus MCP tenía varias herramientas disponibles para programación y una de esas era, por ejemplo, ir a buscar si tenía una versión más actual de algo ¿Ya? y otra cosa era, por ejemplo, ir a ver sus archivos. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa? Él le dijo como, utilizando la versión más actual de esta librería, haz esto. Y en vez de ir a buscar la herramienta que era de ir a buscar cosas ¿sí? actuales, fue a buscar en sus archivos si podía encontrar la versión más actual de esto. Ah, ok, O perfecto. sea, de fondo se enredó con la acción de búsqueda porque Sí. habían dos acciones de búsqueda posibles, Claro. una interna y otra externa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Uno tiene que empezar a pensar que los agentes los tienes que diseñar, ojalá con un set de hasta 6 herramientas, que realmente Perfecto. funciona bien. Con 10 con algo de riesgo, arriba de 10 ya no es confiable. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este problema de preparar la hamburguesa, Ujú. tú le hubierais delegado a un solo agente el rol de ir a recolectar las cosas, porque Claro. quizás el conducir, el recolectar, el pagar eran suficientemente complejos, pero eran pocas Claro. para que la persona lo pudiera hacer. Incluso quizás podría hacer incluso otra cosa. Tu rol de conducir es uno y después el rol de gestionar el supermercado es otro. Claro. ¿Ya? Y después el de la cocina, tenéis tantas herramientas disponibles, el cuchillo, el tenedor, Mm. el plato, etcétera, que mejor lo dejas separado, porque ese es un universo que Claro. va por un costado. Y eso es lo que pasa después, por ejemplo, en los restaurantes, donde el que te toma el pedido es distinto que el chef, es distinto que el que está haciendo la contabilidad, Mm. etcétera. En la vida real vemos eso, Claro. pero los agentes también deberíamos pensarlo así, más que solamente un solo agente que esté disponible haciendo muchas cosas, ¿ya? Y eso, la gente realmente cuando construye los agentes pretende de que una sola programación resuelva todo y mientras más cosas le das, más difícil es que lo pueda hacer por sí mismo. Claro. La gente que construye o la gente que lo solicita. Que también nos ha Claro. pasado que la gente que está buscando contratar a un agente para su empresa sufre de este problema de no, yo quiero un agente que arregle todo este problema. ¿No? Y claro, y este problema de repente yo pienso que es un solo problema. Por Exactamente. ejemplo, oye, quiero que mis clientes tengan esta información lo más actualizada posible. Mm. Pero en realidad para que eso ocurra,
tienes que hacer varias cosas. Por ejemplo, uno es recibir el requerimiento del Claro. cliente. 2, tienes que ir a buscar la información. Y 3, la tienes que entregar. Y en Exactamente. realidad, como yo como persona de negocio y no como persona de programación, tiendo a pensar que tengo que solucionar este problema al cliente y ese es el problema. Y en Claro. realidad, esos son 3 problemas al menos, ¿ya? O más. Y, eso, Claro. y ojalá tú puedas tener agentes por esas partes, porque de lo contrario se pueden confundir con todas las herramientas que necesitan para eso. Claro. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Y en ese sentido también es importante saber el tema de hasta cuándo pueden hacer una tarea por sí solos estos modelos, ¿ya? ¿Y de qué depende eso? Por ejemplo, depende de su capacidad de manejar información al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, en el caso que vimos de Nescafé antes, una vez que recolectó México, esa información va a quedar en todo el cerebro que está ocupando esta máquina para esto. Entonces tiene que guardar en su cerebro México. Claro. Tiene que guardar lo de Colombia, tiene que guardar lo de Argentina. Entonces, a la medida que yo recolecto cierta información por segundo, voy ocupando el espacio en mi cerebro. Claro. ¿Ya? Como yo por algún motivo no puedo borrar los 151 Pokémon de mi cerebro y eso está ocupando espacio que necesito para aprender inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, eso mismo pasa con los modelos. Ese espacio está ocupado y en la medida que va avanzando el tiempo van necesitando más ese cerebro. Claro. ¿Ya? Y además hay otra cosa, que es el tema del contexto, de que en el fondo, en la medida que yo tengo más información, es más difícil que yo recuerde bien esa información. ¿Ya? Exactamente. O sea, en la medida que son más Pokémon, más difícil, menos me acuerdo de cuáles son cada uno. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto desde que partió un poco esta ola de inteligencia artificial generativa en el 2022, de que esto ha ido aumentando, se ha ido duplicando cada 20... Perdón, esto se ha ido duplicando cada 7 meses. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la primera versión de ChatGPT del 2022, que quedó disponible para que mucha gente lo ocupara, o sea, no era realmente la primera versión, pero la primera versión de ChatGPT, claro. la conversacional, 30 segundos podía hacer autonomía, porque tenía una ventaja de contexto muy baja, porque se confundía fácilmente, etc. Después, 7 meses después eso pasó a 60. Perfecto. 7 meses después pasó a 120. Y así sucesivamente hasta que hoy día estamos más o menos como en el 50 minutos de autonomía. Wow. Okay. ¿Ya? Pero hay ciertos modelos que han sobrepasado un poco esta ley, y aumentando un poco esta adopción de la inteligencia artificial y la capacidad de esto. Entonces, por ejemplo, O3, ¿ya? Que es un modelo bien insignia hoy día de lo que se puede llegar a hacer, llega hasta la autonomía de un poquito pasado la hora y media, 1.7 horas. Wow, harta diferencia. Sí, ¿ya? Entonces, y eso, por ejemplo, para uno no es tan obvio. Por ejemplo, como usuario, tú decías, ChatGPT se ha hecho mejor con el tiempo, pero estas son las de las dimensiones en cuales se ha hecho mejor. Claro. Que quizás yo no le estoy pidiendo tareas de 1 hora y 7, ¿ya? Pero, por ejemplo, Deep Research, que es lo que vimos delante de Nescafé, y que ya terminó probablemente de correr, voy a ir a ver, este modelo existe porque ahora se puede hacer. Claro. Y se puede hacer de manera confiable, y podéis dejar esta máquina andando por 10 minutos de una manera como relativamente como confiable en el tiempo. O sea, siempre lo va a poder hacer de una manera como bien. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo en pantalla que ya me generó este informe del estado actual de Nescafé en Latinoamérica. Y vemos que, claro, va detallado como lo que dijimos antes. México, Brasil, Colombia, Cono Sur, ahí agrupó Argentina, Chile, Perú. Claro. Probablemente por un tema de tamaño mercado. Fue a buscar distintas fuentes. Por ejemplo, acá en el caso de Chile, fue a buscar el estudio de Chile 3D. Que si no lo han escuchado, es un estudio de marcas que valora la fuerza de las marcas en Chile. Y así un informe súper largo, que es mucho más largo que lo que normalmente hubiera tenido del ChatGPT. Y tiene un montón de fuentes que fue a ver para poder hacer esto. Y se demoró definitivamente más de 5 minutos en lograr esto, ¿ya? Sí, y tiene una gracia particular que no es que esté buscando como varios documentos o varias páginas web y que después esté como haciendo como un resumen 1 a 1, digamos, como México. Acá está México.
sino que cuando escribe lo de México, por ejemplo, está tomando toda la información que sacó de todos lados. Entonces, la información no es solamente como un resumen de sí misma, sino que es un resumen colectivo de todo lo que logró juntar. Y eso hace que sea mucho más coherente el análisis, mucho más profundo también. Sí, de hecho, justo el que estaba mostrando recién en realidad era el análisis que vi con Luciano, que tenía la captura. Sí. Me confundí, ahora fui a ver el que hicimos recién y acá dice, la investigación se completó en 10 minutos. Y se fueron a revisar 19 fuentes distintas y se hicieron 105 búsquedas. Eso quiere decir que ocupó la herramienta de búsqueda, por ejemplo, 105 veces. Y que abrió esos links al menos 19 veces. Y en base a eso hizo el reporte de las marcas y de los países y etcétera. ¿Ya? Claro, que sería, ojalá, lo mismo que si yo le pidiera a una persona que lo hiciera, esa persona estuviese 1 o 2 días enteros buscando toda la información, leyendo todos estos reportes y después haciendo como un resumen de nuevo, más o menos razonable. Exactamente. Entonces, uy, este informe es bastante extenso, la verdad. Como, hacer términos como de la profundidad. Obviamente es menos extenso quizás del que hubiera hecho yo, pero igual no es como simplemente una iteración corta, claro. Y acá es donde está el valor de la gente. Digamos. Sí. Y este agente en particular puede estar 10 minutos, que si lo pensamos contra este benchmark de 1.7, que es como el máximo que se ha podido como hacer de manera confiable, 10 minutos es una porción nomás. Sí, claro. Pero no hubiéramos podido hacerlo en 2022. No. Y hay tareas que son aún más complejas, por ejemplo, ir a analizar muchos archivos o poder crear información y esa información ocuparla. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, aún no se pueden porque no tenemos este nivel de autonomía. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en mente porque de repente hay casos de uso que son muy complejos, ¿ya? Claro. Y no se pueden hacer hoy día por esto y se pueden hacer, incluso pueden ser muy caros, que eso es otra cosa que vamos a hablar después. Claro, exactamente. O sea, también entendamos que el día de mañana esto puede ser... O sea, puede que se pueda hacer el día de mañana, pero la tecnología hoy día no da para que se haga bien o confiable o barato. Claro. Entonces... tenemos otro punto que tiene que ver con la memoria y el conocimiento, que básicamente es que, como vimos en el caso de Deep Research, vamos recolectando información en la medida que va avanzando mi robot. Entonces, por ejemplo, quizás en un caso empresarial voy a ir a buscar información de clientes, voy a buscar, por ejemplo, de varios clientes, voy a volver, y así sucesivamente voy a ir buscando información y después la tengo que procesar. ¿Ya? Y quizás de pronto alguna parte de ese procesamiento de información era clave para base a lo anterior. Entonces, hay un puntito en toda esa información que puede cambiar el estado completo de mi conclusión. Claro. Justo un dato que si no lo tengo en mente, puede en el fondo variar mucho la decisión que yo haga respecto a esa tarea. Claro. ¿Ya? Entonces es importante que no solamente recolecte la información, sino que además pueda efectivamente entender, comillas, esa pieza de información en particular. Claro. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque se puede medir, ¿ya? ¿Y cómo se mide? Hoy día hay distintos benchmarks, pero por ejemplo este me gusta mucho porque es un benchmark como que hizo una persona externa de un mundo completamente lejano al de los programadores. Es una página de temas de ficción. Perfecto. Historias de ficción, etcétera. Y lo que hacen es escribir guiones donde hay ciertas piezas de información que cambian la conclusión del personaje. Perfecto. Entonces típico que en alguna película buena o alguna serie, uno de los personajes tiene como lo que se le llama un plot twist. Claro. ¿Ya? Entonces era en realidad el espía, claro. etcétera. Entonces, por ejemplo, hay una serie de Marvel que se llama WandaVision. Espero no hacerle spoiler a nadie. En el cual tú tienes como muy claro cuál es la persona como mala, que en teoría es la protagonista. Y de repente resulta que no era la mala, sino que era la buena, porque estaba confundida. Y en realidad la mala era otra persona. Y eso pasa en muy poco tiempo. Y como que todos los capítulos hacia atrás se hacen sentido. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué pasa? Si tú te perdiste esa pieza de información, ya tu percepción de todo lo inicial, de los primeros 4 capítulos, es muy distinta. Claro. ¿Ya? Entonces, ellos lo que hicieron fue testear en distintos modelos si es que efectivamente podían captar estas sutilezas del personaje, ¿ya? Y con distintos largos de historia. Con historias muy cortas, con historias gigantes, etc. ¿Ya? Y el único modelo que pudo lograr como números bastante buenos fue O3. ¿Ya? El resto de los modelos se iban quedando cortos. En el fondo, no sé, por ejemplo, acá dentro de las líneas está GPT-4.1, que fue un modelo que salió hace poquito, que en teoría era bueno para contextos largos, etc. Y puede hacer muy bien las historias cortas, no 100%, 91% de precisión, pero por ejemplo ya las historias un poquito más largas va a un 50% de precisión, 62%,
Y dentro de esos números es bueno, Sí, ¿ya? claro. Hay algunos que están más abajo, hay 36, etcétera. ¿Por qué esto es importante, por ejemplo? Pues acá esto es para testearlo y ponerlos todos en las mismas, Sí, claro. como Igualdad de problemas, condiciones. ¿ya? Pero en contexto empresarial esto es importante, por ejemplo, si estoy viendo un documento legal, Sí. típico que una cláusula te cambia si efectivamente una acción se puede hacer o no, Claro. ¿ya? Porque, y las cláusulas de repente no son secuenciales. O sea, en el No. fondo que estamos hablando acá de este problema, cláusula 1, 2, 3, y después la cláusula Claro. 9, o de incluso más allá, la 29, afecta de qué manera tú vas a interpretar la cláusula Claro. 3. ¿Cómo hacer referencia para atrás? Claro, entonces es importante tener como, a pesar de que eso está cargado en el documento, que en teoría el modelo lo conoce, de alguna manera efectivamente lo pueda relacionar al resto de las cosas. Sí. Ese tema es súper interesante porque el testing original que se estaba haciendo era el aguja en un pajar, básicamente. Sí, Y el problema que tenía eso, comparado al de fantasía, era que había cosas que nosotros no podíamos diferenciar si el modelo lo estaba entendiendo o estaba haciendo como una deducción en base a su base de conocimiento. ¿Ya? Y vamos a ver mucho que hay ejemplos que tú le pasas cosas y se equivoca, y en realidad no es que se equivoque, por ejemplo. Lo que está pasando es que básicamente está mirando la imagen o está haciendo un análisis de un texto y en base a sentido común te da la respuesta de sentido común, pero que realmente no es la respuesta correcta a lo que está pasando. Y en el caso de fantasía, obvias un poco eso, ¿cierto? Porque es algo tan ficción que el modelo sí o sí tiene que interpretarlo en base a la información que le estoy pasando. claro, y es muy difícil que eso está en el conocimiento, porque, Claro. o sea, claro, a menos que esté haciendo una continuación de una historia que quizás, no sé, un fanfic de Harry Potter o de otras cosas, estas historias en general son historias nuevas, no estaban en el dato de entrenamiento de, Claro. de la máquina. No, y adicionalmente, de nuevo, el tema de la fantasía es que mucha de esa información se pierde, entre comillas, dentro del modelo, ¿cierto? Mucha gente tiene miedo de, oye, si cargo esta información en el modelo y el día de mañana se puede filtrar, la probabilidad de que un dato en miles de billones de datos de información se filtre es más complicado. Pero si estamos hablando de que te estoy pasando un texto, no sé, legal, la cantidad de textos legales que tomó el modelo no son pocas, entonces hay mucho que puede deducir de ahí. Claro. Entonces, bueno, este tema de memoria de contexto es súper importante y también es un desafío para los agentes. De nuevo, mucha gente cuando construye sus agentes o cuando está analizando el problema, piensa que los agentes si yo le paso un documento, ese documento básicamente está escrito en piedra para el Claro. agente. Y no es verdad. Por mucho que uno le cargue el documento, existe una probabilidad que no lo pueda entender entre medio. De hecho, si uno va a ver los números, tenemos algunos modelos que son 30 y tanto % en algunos contextos. Claro, empíricamente se equivocan. Sí, entonces ahí es donde entran las alucinaciones. Claro. Y hay muchas, por ejemplo, hace poco vi un TikTok en que alguien decía, oye, pero si yo hasta le pasé el documento, ¿cómo no lo sabe? Y es como, sí, le pudiste haber escrito palabra por palabra el documento y aún así, por cómo funcionan los modelos de lenguaje, existe una probabilidad que se equivoque. ¿Ya? Y a menos que esté ocupando O3, que es prácticamente infalible, Claro. según este tema, exceptuando ciertos casos, deberías desconfiar naturalmente que mientras más largo el documento, más probable es que eso no sea confiable. Claro. Me acuerdo de la universidad nos pasaba lo mismo. El profesor hacía una pregunta. ¿Eh? ¿Cómo no lo saben? Lo acabo de pasar. Exactamente igual. Claro, si ustedes se leyeron el libro. Exactamente. Claro, sí, porque uno no tenía Claro. esta memoria de conocimiento. Exactamente. Hubiera fallado en el benchmark. De hecho, si me ponen ahí en la línea, no sé si tendría tan buenos números como los modelos. ¿Ya? Después, el último punto, o sea, vamos pasando a los últimos 3 puntos. El cuarto es el tema de confiabilidad y seguridad. Que esto Perfecto. tiene que ver con dos cosas que son, que a mi gusto son distintas, así que podría ser 4.1 y 4.2. Ya, Confiabilidad es que tú podés pasarle algo al modelo y que el modelo de vuelta te diga que eso está bien. claro. Que ya vimos que la memoria es un tema. Ujú. Pero supongamos que lo estamos haciendo con algo genérico. Por ejemplo, acá en la imagen hay un emoji Ujú. ya que de una mano abierta y en vez de tener 5 dedos, tiene 6. Y, sí, oye, pasa. Entonces, le dice, ¿cuántos dedos hay acá? Y te dice de vuelta, oye, yo veo 5. Claro. Que es un poco lo que decías tú. El modelo generalmente ha visto varias manos. Entonces asume que... Claro. Entonces, pero ¿qué pasa aquí? Este rompe ese ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces, tiene ese problema de que quizás no puedo confiar en lo que venga inmediatamente de la IA. ¿Cachai? Entonces, de nuevo, esta sería una de las típicas cosas que uno diría, pero ¿cómo se va a equivocar la IA si es obvio? Sí, pero es que es obvio para ti como humano, con tu pensamiento humano. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Y acá fue con modelo razonador o 3, ¿ya? O sea, Claro. el mismo que antes le estábamos alabando cosas, se equivocó en esto. ¿Ya? Y seguridad tiene que ver con que la información que tú le estés pasando sea como en el fondo privada y todo ese tipo de cosas, que también uno tiene que resguardarla, y ahí están todos los test de seguridad, etcétera.
dentro de eso hay una historia súper interesante que, de hecho, tú lo has tocado en varias clases, Sí, sí. ¿ya? Que es de una empresa que se llama Freisa. Sí. Entonces, no sé si voy a contar un poco como esa historia. Sí, obvio. Yo creo que es un buen ejemplo porque toca un poco más el tema de seguridad de un ámbito distinto al típico seguridad de la información. ¿Ya? Lo que hicieron ellos básicamente fue una empresa que dijo, oye, nosotros estamos haciendo un agente y lo que queremos es que esta gente maneje las cuentas de banco, que era este típico de ojalá poder delegarle a la gente que la gente pague. Ya. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, ellos se pusieron la tarea de vamos a hacer un agente que sea infalible, que nosotros le vamos a dar acceso a la cuenta de banco, pero que solamente pueda cumplir con lo que nosotros le decimos y nadie pueda romperlo. Y la Ya. manera en que lo vamos a hacer es que le vamos a dar una pequeña cantidad de dinero en una cuenta de banco, le vamos a dar la indicación a la gente de que solamente se la puede transferir a una persona. ¿Ya? Ya. En este caso, digamos, no sé, un Sebastián Cisterna. Solamente Ya. Sebastián Cisterna. Y todos ustedes van a poder hacer una consulta con el modelo pagando, partido, si no me equivoco, con 25 centavos y va subiendo a medida el monto y aumentando. Ustedes Claro. ponen 25 centavos que van a ir a esa cuenta de banco, ¿ya? Y Claro. van a hacer un prompt. Y su objetivo es tratar de hacer que el modelo les envíe el dinero a ustedes y no a la cuenta de Sebastián Cisterna, que es básicamente el objetivo que quería Claro. hacer. Entonces, a medida pasaban los días, mucha gente iba probando y lo que hacía esto era que el pozo, digamos, de esta cuenta fuera aumentando. Entonces, más gente se metía y después empezaron a subir el costo porque ya llegó a tener $3,000, $4,000, $5,000. Entonces, ya la gente pagaba 25, 30, 40, 60 centavos por hacer el intento. Claro. Hasta que finalmente alguien logró romper esto y, bueno, la empresa estaba feliz porque era como, nosotros pusimos $500, todo el resto venía de ustedes, digamos, Claro. nosotros sacamos información. De hecho, también se quedaban con una parte, 70% Sí, tienes era para la gente, para Sí. el pozo, y 30% era para ellos. ¿cachai? Entonces es como básicamente, me recuerda un poco cuando de repente hay empresas que en los paraderos de micro colocaban vidrios infalibles, ¿te acuerdas? Como sí, vidrios bien gruesos y te ponían un montón de dinero sí, y decían, oye, mi vidrio es tan bueno que si lo logras romper te quedas con sí, toda la plata. claro. ¿Ya? Pero no lo vayas a romper. Sí, ¿Ya? Acá es lo mismo, pero básicamente es como que ese dinero lo fuéramos depositando Claro. y cada vez que le quieras pegar una vez, tienes que pagar. básicamente. ¿Ya? Y efectivamente lo lograron romper la primera vez. Después Sí. creo que hicieron una segunda iteración, no estoy tan al tanto qué tan difícil fue esa. Pero la primera, lo que acá tengo el prompt ganador, Sí. ¿ya? Y ese prompt, si se dan cuenta, no tienen por qué entenderlo, si quieren pausen el video acá y lo leen más en detalle, pero básicamente es como que está pretendiendo ser una interacción del sistema. De hecho, está pretendiendo hacer el uso de herramientas que vimos antes. Entonces, por ejemplo, le dice, tú tienes dos herramientas en una parte. Dice, una es aprobar y otra es rechazar. Y cuando apruebes vas a hacer esto y cuando rechaces vas a hacer esto. Entonces, básicamente trató de sobreescribir Claro. la concepción natural de las herramientas de la gente. Claro. ¿Ya? Entonces, y lo logró hacer. Po. Es que ese es el tema Sí. importante. Que hubo otros intentos Mm. que fueron llenando este pozo. Creo que al final se repartieron como $8,000 para la Fueron como persona que lo- $8,000, sí. lo ganó. Y los intentos típicos fueron el típico de prompt injection, Sí. tratar de meter código. Y al final esta persona básicamente lo que hizo fue marear al modelo, que es una de las soluciones, digamos. Decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si al modelo le digo que tiene 25 herramientas? ¿Cierto? ¿Qué pasa si hago que de alguna manera... O sea, todas las cosas que acabamos de ver, ¿cierto? Sí. Que forzar la memoria, forzar el contexto, forzar el tema de herramientas, todo eso sabemos que hace que falle. Entonces son las cosas por las que uno podría agarrarse para tratar de romper un modelo. Claro, y también acá en particular trató de sobreescribir las herramientas que ya Claro. estaban. Entonces, esto por si acaso no es un consejo para que ustedes lo hagan, ¿ya? Pero mi punto es, para la gente que está pensando en esto, como agentes conversacionales, etcétera, tienen brechas de seguridad. Claro. Así como en realidad cualquier sistema las tiene. Mm. Lo que pasa es que al resto de los sistemas tú asumís que lo hace un hacker con un conocimiento un poquito más específico. Claro. Los típicos comandos y hackerman, etcétera. Acá el tipo conversó. Sí, claro. Es como si te estuviera hipnotizando. ¿Ya? Es ya es como el Winter Soldier en Claro, Marvel. exactamente. ¿Ya? El soldado del invierno. Sí. Donde le decíais ciertas palabras y de repente el loco se volvía malo. Claro. Ya, acá pasa lo mismo con los agentes. ¿Ya? Pero obviamente que también esto va mejorando en la medida que pasa el tiempo. Claro. Se vuelven más seguros. Pero es un tema. Es un potencial gap. Sí, yo creo que el gap ahí, muy importante es lo que dijiste tú. Si bien, obviamente va aumentando la seguridad y va aumentando los ataques como pasado con todas las tecnologías para atrás, lo que tenemos ahora es que cualquier persona puede hacer el ataque, a diferencia de antes que necesitaba un conocimiento previo. Claro. Entonces ese es como el gran tema. Es el tema. Sí. Sí. También el tema de la confiabilidad, ya no tanto de la seguridad, sino de la confiabilidad, de cuánto podemos creer que lo que la gente nos está diciendo es realmente bueno. Hay un examen que se llama Humanity Last Exam, Sí. que se lo están haciendo a los modelos de inteligencia artificial con preguntas que son como que el humano puede entender bien y el modelo de lenguaje no tanto. Claro.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú le preguntas cosas como, oye, te dije antes de que, no sé, los patos eran verdes y después te pregunto de qué color es el pato, me van a decir verde. Ok, eso es lenguaje y se puede hacer y un modelo lo va a hacer relativamente bien. Claro. ¿Ya? Pero hay otras cosas que son, por ejemplo, geométricas, que es muy difícil para los modelos de lenguaje. ¿Ya? Es muy difícil, por ejemplo, que si tú le dices esto está a la izquierda, siempre mantenga consistencia de hacer eso a la izquierda. ¿Ya? Claro. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que le dice, oye, dibújame con así se dice, Sí, cuando tú escribes Con Alt 1, 2, 3, claro, Alt 3, con 4, símbolos 2. del teclado, Sí. haces que te dibuje algo. Si tú le dices como, oye, dibújame, no sé, un vehículo, un auto, una nave, un barco, etcétera, con formato ASCII, generalmente te dibuja cosas muy feas. Porque es muy difícil para un modelo de lenguaje entender las figuras, a pesar que son textos en este caso. Claro. ¿Ya? Entonces le hacen varias preguntas que son de este orden como geométrico, espacial, o otras que son como difíciles para los modelos de Físico, lenguaje. lógica. ¿Ya? Y eso se llama Humanity Last Exam. ¿Ya? Y acá lo que estamos viendo en pantalla ahora es que modelos que se utilizan regularmente como 4O, ¿ya? O que se utilizaban antes como O1, ¿ya? DeepSeek, o sea, de fondo son modelos que en el fondo hoy día están en el pool que una persona, no obtienen más de 10%. ¿Ya? Y Deep Research, o sea, en el fondo O3 con Deep Research, que es lo que ocupamos recién para el caso de Nescafé, puede llegar a un 30%. Claro. Pero aún así, piénsenlo, y para los que sean padres, lo siento, en el fondo, si es que sus hijos volvieran de un examen y diciendo, oye, yo saqué solamente un 30% del examen, ¿qué hacen con eso? ¿Ya? O sea, no estarían muy contentos. No, claro. ¿Ya? No le compran la Switch 2. Claro. ¿Ya? Entonces... Claro. Y da lo mismo que digan, oye, mis compañeros sacaron 10%, no me importa. No, mira, mi amigo GPT sacó un 5%. Claro. No Deep Research, no te ganaste la Switch. No, chancla. Chanclazo. Oye, no estamos promoviendo la violencia. Es un tema cultural. Pero último punto, el tema de la integración y la interoperabilidad. Estos agentes los estamos pensando como un ente único, independiente, que está resolviendo un problema. Pero en la medida que se empieza a ser más complejo, y lo hemos hablado con algunos otros ejemplos en los capítulos anteriores, estos agentes van a probablemente interactuar con otros agentes. Y esos agentes están programados en otro protocolo y tienen otras definiciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los creamos para que puedan interactuar con estos otros? ¿Ya? Por ejemplo, un agente diseñado para hacerte un viaje, probablemente en algún momento va a tener que interactuar con los otros componentes de las cosas que tú haces en un viaje. Un rentacar, un hotel, seguro de viaje, el vuelo. Los tours. Ya, claro. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo ser LATAM y poder tener quizás un agente para conectarme a cuando me lo pide el usuario. Claro. Pero también tengo que pensar cuando me lo pide un hotel o cuando me lo pide un rentacar o viceversa. ¿Ya? Entonces eso se le llama interoperabilidad. Perfecto. Que en el fondo estos sistemas puedan conversar con otros. Y ahí hay avances. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Google acaba de crear un protocolo que es el A2A. Claro. ¿Ya? Que básicamente dice, oye, cuando un agente se comunica con otro agente, por eso el A2A, A2A. A2A. Agent to agent. Ah, ¿verdad? A2A. ¿No lo hace? Sí, A2A. Sí. Okay. A2A, dije. A to A. Aquí dándome la de la English. Claro. A2A. ¿Sí? Sí. Ya, Agent to agent. Sí, A2A. ¿Ya? Este protocolo en el fondo define como, oye, cuando un agente se comunique de esta manera, vamos a comunicarnos, por ejemplo, en este lenguaje, con esta convención. Entonces, por ejemplo, hay varias convenciones de datos, por ejemplo, los Excel, los CSV, etcétera. Acá se define, bueno, todos vamos a comunicarnos en JSON. Todos nos vamos a comunicar en distintas otras, con estas variables. ¿ya? Claro. Y de ese mismo modo también existe para los propios agentes cómo se van a comunicar con las herramientas, que es lo que vimos en el capítulo del MSP. Claro. ¿Ya? Entonces, se está avanzando en poder establecer reglas para la interoperabilidad, pero hoy día es un problema que vislumbramos en el futuro, porque aún estamos tratando de resolver los agentes que nos resuelven nuestra vida. Después vamos a tener que preocuparnos en un par de meses, quizás años más, en cómo nuestros agentes se van a comunicar con otros agentes. Claro. ¿Ya? Y el último punto, que no es menor, es el tema de cómo los modelos interactúan socialmente. Que es un poco lo que hablamos antes, de que tienen que ser amables o que tienen que ser más rudos, o dependiendo del contexto. Claro. ¿Ya? Y acá, sorprendentemente, a pesar de que no es una cosa que esté tan desarrollada, pareciera que los LLM igual tienen cierta ventaja porque son capaces de comprender bien estas sutilezas muchas veces. Hay un estudio
que siempre me gusta mostrarlo porque lo encuentro muy irónico, Ujú. que evaluaron el desempeño de los doctores reales ¿ya? Sí. Con respecto a la inteligencia artificial para un problema súper específico, no me acuerdo cuál era, creo que era un tema respiratorio, Perfecto. etcétera. Y claro, habían otras cosas bien sorprendentes, como de que generalmente hacía un mejor diagnóstico, Ujú. o se percibía más honesto, Ujú. etcétera, pero la diferenciación que había, perdón, la dimensión donde había más diferencia entre el doctor real y el LLM era en la empatía. Los LLM eran percibidos mucho más empáticos, estadísticamente significativa la diferencia, que los robots. O sea, No, que los humanos. no, una barra muy... No es muy difícil de superar, pues es No, verdad. Si claro. ya, los médicos, hay que decirlo, los médicos de repente son pesados. Mira, voy a ser honesto, voy a defender a los médicos acá, ¿Ya? pero eso es parte de su entrenamiento, digamos, porque ellos tienen que ser objetivos y no emocionales en su diagnóstico. Ah, ya no les di más excusas. Ya, Está bien, yo le digo nomás. ya no sé, es un trabajo muy duro. Sí. Es un trabajo muy duro, pero me llama la atención que se hace la dimensión de, en este caso en particular, ha habido más diferencia. Claro. Bueno, en el caso Klarna que hemos hablado alguna vez, donde reemplazaron a varias personas, según ellos no reemplazaron, pero echaron a no sé cuántas 9.000 personas y después contrataron agentes que hacían el trabajo de 9.000 personas, ¿Sí? casualmente, Casualmente. para lo que es servicio al cliente. Dentro de las cosas de evaluaciones, que eres más rápido, atiende más idiomas, atiende 24/7, subió su puntuación era 3.7 a 4.5, una cosa así. Entonces, no solamente resolvía más rápido, sino que en la evaluación como de calidad de servicio, respuesta, tiempo, amabilidad, etcétera, están mucho mejor evaluados que las personas también. Es que, ¿sabes qué? Ese caso es súper importante. Yo lo he hablado con más de una persona que ha reemplazado agentes humanos por agentes de inteligencia artificial. Ujú. Quizás para casos específicos, por ejemplo, no sé, cuando no contesto el teléfono Sí, o alguna claro. cosa así, ¿ya? Y lo hemos visto en varias casos. Yo tengo en mi cabeza al menos 3, Ujú. donde la métrica del NPS del Sí. agente automático es mejor que la del agente Sí. manual. Completamente. Ahora, de nuevo, estamos hablando de situaciones donde tú tomas personas y les pides, ojalá no tengas criterio, ojalá no pienses, ojalá seas lo más robot posible. Este es tu flujo de respuestas. Claro. Si la persona te dice esto, haz esto. Si te dice esto, haz esto. Entonces, estamos evaluando un robot que funciona mejor como robot que el humano, digamos. Pero efectivamente estamos viendo una tema donde la evaluación es mucho mejor a nivel general. Claro, pero este componente social también es importante Mm. y es importante porque también en la medida que la persona se siente como más entendida, Sí, va a tener una mejor percepción de tu marca, va a contestar mejor, va a ser más fluida la comunicación. O sea, no es un tema trivial, digamos. No, ¿ya? claro. A pesar que uno de repente dice, es que le poní un poquito más de emoji, le poní un poco más de emoji y se siente más simpático o menos simpático. Pero no se trata de eso, se trata de que en el fondo, en la medida de que la interacción es mejor para la persona quiere volver de nuevo, Claro. confía más en ti, siente que el servicio efectivamente le soluciona el problema, sí. etc. Y pasa al revés también. Y acá voy a hacer voy a mencionar a alguien. Ayer tuve que hacer una clase. Rodri, si estás viendo esto, tú sabes quién eres. Y teníamos que retarlo porque siempre ponía, por favor, haz... No por favor, haz esto. Y él siempre era como, no, pero es que me siento mal, hay que ser amable. Y es como, no, hay que ser pesado el modelo. No, Pero- yo voy a defender a Rodri. No, Rodri, estoy contigo porque hay ciertos estudios que han mostrado que la cordialidad con los LLM hacen que tengan mejor resultado. No, está bien. Sí, lo discutimos en la clase y le dije que es verdad, la verdad es que va a depender de algunas cosas. Pero lo que quería traer a la mesa era el tema de que nosotros, aún sabiendo que estamos hablando con robots, tenemos como esa... Sí, pues, esa necesidad de ser sí, sociales con el robot. exactamente. Entonces, por eso es súper relevante. Como que hay gente que Sí. dice, pero si un robot da lo mismo que te responda. Es como no. O sea, estamos a ese nivel y también pasó con el caso de Cencosud. Cuando pusieron sus paneles para preguntar a las personas, o sea, para que las personas puedan preguntar dónde está el producto. Claro. Y resulta que todas las interacciones se duplicaron porque las personas partían, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde está el martillo? Claro, era en el fondo que acá nos contaba Orlando Sí. que ellos habían hecho las pruebas como estimando una conversación, ponte tú, de 5 turnos. Claro, Y en realidad eran de 10, Claro. porque la gente en realidad tiende a decir, hola, claro. ¿cómo Hola, estás? hola. Hola, hola. ¿Y qué pasa? Tú tenés que pagar esos Obvio, tokens del hola. exactamente. ¿Ya? No tienes que pagar por esa interacción. Claro, pero incluso sabiendo que hablas con robot, esa interacción para nosotros es súper importante, como Sí. humanos. Sí, buenísimo. Entonces, como para ir cerrando, en el fondo ahora, ¿qué es lo que aparece en pantalla? Es como un gráfico que muestra un poco
lo difícil que es ir construyendo esto. O sea, en el fondo, uno cuando quiere resolver un problema y quiere como resolver el 70% de los casos, Claro. llegar rápidamente a ese nivel, generalmente, cuando tiene más clara la película. Entonces, probablemente, si yo te construyo un prototipo para solucionar un problema y le pongo casos ideales y cosas así, Claro. muy probable que llegue como en quizá una semana, Sí, algo claro. funcional rápido. Obviamente depende del problema, pero con herramientas como N8N, etcétera, yo puedo resolver rápidamente el 70% de los casos Claro. de ese problema. Y que hay veces que eso es bueno, ¿ya? O sea, 70%, por ejemplo, si hoy día estás haciendo 100% de tu facturación manual y ponía un agente de facturación a resolver el 70% de los casos, ya es suficientemente bueno para poder reducir harto el tiempo. Que Claro. pasaste de hacer 0 automatizado a 70 automatizado. Ok, cool, funciona. Sí, claro. Funciona para una buena cantidad de los casos, ¿ya? Pero después ese 30% que te queda, que en teoría debe ser proporcionalmente Claro. como la mitad del tiempo, no es ni cercano a la mitad del tiempo. Es muchísimo más, ¿ya? O sea, en el fondo ir mejorando de ese 70 al 80 es difícil, pero del 80 al 90 es aún más difícil, Claro. y del 90 al 100 es casi imposible o imposible en algunos de los casos, ¿ya? Entonces eso es, esta curva de crecimiento en precisión y tiempo rápidamente se va aplanando. Claro, ¿ya? creciente a tasas decrecientes, como decían. Claro, acá, vamos a llamar acá a Landerreche y los otros de la FEN que nos enseñan economía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar dos cosas acá. Puede haber de que una persona en la cual está viendo este proyecto sepa completamente que esto está en su control, ¿ya? O sea, en el fondo como, ya, bacán, esta cuestión lo hicimos, 70% está súper bien. Claro, no tenía nada, así que 70%. Cool. Pero hay otras cosas hay otras personas que te piden solucionar este problema pensando que va a ser lo perfecto. Exactamente. Y cuando pasa eso, estáis vendiendo un proyecto que es imposible. ¿Ya? Me pasó hace poco y no tengo la captura a mano, porque quizás hasta me hubiera gustado mostrar esa captura y ser súper sincero con el nombre de la empresa, porque ahora no me acuerdo, que yo busqué la otra vez una empresa en Google y me decía, no más alucinaciones. Ah, verdad. Y eso es imposible. Sí. Te está vendiendo humo. ¿Ya? Entonces, eso es mentira. Entonces, si alguien te vende un agente y te dice que el 100% de los casos lo va a hacer y la tecnología por atrás es IA generativa, está mintiendo. Claro. Porque te habíamos que hay 5.000 fallas donde hay varias partes del proceso, lo que conversamos antes, donde los benchmarks muestran de que para esa parte del proceso en específico no puede llegar al 100%. Entonces, imagínate cuando esto opera todo en conjunto. Claro. ¿Ya? Entonces, hay maneras de ir reduciendo cosas. Por ejemplo, uno de repente se va a programación más clásica para poder, porque son más determinísticos, como se le llama, Claro. que básicamente con ciertas herramientas que son más como lo que se le daría un workflow o una automatización más tradicional, logro resolver parte del proceso y disminuir esta tasa de error. Claro. Pero aún así, es raro que podáis resolucionar el 100% del proceso. Sí, y ahí tocaste bien el tema de la inteligencia generativa, porque hay muchos problemas que nos ha tocado en empresas que se resuelven con un workflow. Sin Claro. inteligencia artificial, netamente programación, o no code o low code, o estas herramientas de ese estilo como en N8N, y que finalmente tú puedes resolver y que funcione el 100% de las veces. Son problemas más simples, ¿cierto? Pero se puede. Y por otro lado, tenemos el tema de que, como dices tú, o sea, alguien que te dice esto 100% no se equivoca con IA generativa, es una mentira en el sentido de que, incluso si nosotros tomamos esos números que ves ahí, ¿cierto? 99 punto tanto por ciento de probabilidad que no se equivoque, podemos asumir que ese porcentaje puede ser relevante o no relevante. Entonces, quizás se equivoca en esto o lo olvida, pero como no es relevante, uno no se da cuenta. El problema es que cuando lo tienes trabajando, por ejemplo, para temas legales, el día que ese 0,1% ocurra, el costo es gigante. Entonces, Claro. es una seguridad que te están vendiendo que el día de mañana, no sé, cuando falle estos 2 o 3 años después, esa persona va a estar lejos con tu dinero y no le podría importar menos, digamos. Entonces, es difícil también tener esa certeza, digamos, de que cuando estás trabajando con esto, digamos, de que vaya a funcionar 100%. Claro, y ahí es donde entra este flujo que justo está en la pantalla, que se lo sacamos a otra persona en YouTube, así que siendo súper honesto, no es nuestro, que dice, por ejemplo, si la tarea es suficientemente compleja, de pronto vale la pena empezar en agente. Si es Claro. fácil, como por ejemplo, no sé, agarrar unas líneas de una factura y en base a eso tomar una decisión, en el fondo es como si la factura dice A, entonces va a esta Claro. persona, si dice B, va a esta persona, no es tan compleja, ¿ya? Si la tarea es suficientemente valiosa, o sea, ir resolviendo un problema que son miles de dólares con respecto a algo que quizás es un 2 segundos, si son miles de dólares, pues de pronto agentes, Claro. si son menos, workflows tradicionales, ¿ya? Son todas las cosas que se pueden hacer factibles, en el fondo como que yo estoy completamente seguro que nunca va a fallar en esto,
si la respuesta, o sea, pero si todas estas tareas se pueden hacer como por parte, ¿Sí? sí, la respuesta es sí, entonces debería ocupar agentes. Perfecto. ¿Ya? Y si es que no, debería ir a ciertas tareas donde sí las puedo hacer con Claro. automatización y las otras, en realidad, de pronto no meto workflows ahí. Claro, ya lo vamos a descomponer. Ojalá el 70% se haga bien y bueno, pondré humanos o algo en el otro 30% para que puedan Ya. Y si el validarlo. costo del error es bajo, en el fondo, si yo dejo completamente automatizado y en el fondo hay un error, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo en e-commerce, cuando Sí. tú has cachado que te recomienda productos abajo, ese, por Claro. ejemplo, que te recomienda un producto que sea un poco distinto, no pasa nada, nadie se va a morir. Pero, por exactamente. ejemplo, en un costo, en lo que mencionabas tú legal, el costo es alto, entonces tenéis aquí una decisión que puede variar. ¿Ya? Claro. En el caso, si el costo es bajo, lo podéis automatizar completo y podéis colocarle un agente, pero si el costo es alto, tenéis que meter un humano entre medio. Claro. ¿Ya? Entonces, eso. Esa es como un poco como la realidad en general de construir agentes. En el fondo hay que pensar en todas estas partes por separado, Ujú. más allá de solamente pensarlo como la solución, como el N8N, como conectar ciertas plataformas. Eso es una parte del proceso, es Claro. una parte muy importante del proceso, pero en realidad hay tantas cosas entre medio que pueden fallar que hay que irlas como operando una a una. Claro. Y ojalá la gente no se desanime de este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora muchas empresas están haciendo lo que se llama la observabilidad de los datos. ¿Ya? Ojalá, básicamente, oye, yo voy a tener un agente, pero ojalá que el output que me dé sea súper fácil y rápido de evaluar para saber si está bueno o no. Claro, por ¿Cierto? ejemplo, si te va a procesar tu factura y tu factura viene en una cosa escrita o Claro. en PDF, un paso intermedio es que te muestre cómo escaneó la factura. Cosa que tú digas, oye, en realidad se equivocó, pero no se equivocó por la parte generativa, por el razonamiento, se equivocó porque no escaneó bien la factura. Claro, y te das cuenta al tiro porque lo vas a mirar y va a haber un pedazo que debería estar marcado que no está marcado. Claro, O sea, ahí tú ves al tiro, esto no lo tomó y eso está malo. claro. Entonces lo puedes evaluar en un segundo, lo sabes rápido. Y eso se ha trabajado mucho, de decir, ¿sabes qué? No sé, pues quizá el documento legal no se lo voy a pasar entero, pero le voy a pedir que me marque, oye, ¿esto de qué artículo lo sacaste? Y después yo puedo ir a validar rapidito, ¿cierto? Un documento de 100 Claro. páginas. Si puedo ir a validar estos 8 puntos a la página específica que me mandaron, me ahorro 55 minutos, digamos. Claro. Pero bueno, muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos en este capítulo, a hablar sobre lo que es las dificultades de implementar un agente, ¿cierto? Y los desafíos que eso lleva. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Los invito a todos a seguirnos, a darnos comentarios, estrellitas. Nos ayuda mucho a seguir este tipo de contenido. Y nos vemos en otro episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios.